Una vez que hemos terminado estos fármacos, pasamos ya a los de gran espectro, ¿no? Que son grupo 2, donde tenemos esta enumeración y empezamos. Valproato de sodio. Dijimos que cuando un paciente tenía crisis de ausencia, el tratamiento de base era etosuximida. Pero en nuestro medio, valproato de sodio es el tratamiento de primera línea. Estas son todas las características que tiene. Su ventaja es que es de amplio espectro y también me va a actuar sobre migraña y alguna enfermedad bipolar, pero su fundamental desventaja es ganancia de peso, por lo cual siempre hay que reportar al paciente que el consumo de este anticonvulsivante me puede generar un aumento de peso. En cuanto a su teratogenicidad, sí hay teratogenicidad del 1 al 2% de efectos de cierre de tubo neural, pero también se puede usar aquí ácido fólico para disminuir esta afectación que puede haber en el cierre del tubo neural, ¿no? Su dosis es de 10 a 60 miligramos por kilogramo por día, ¿no? Entonces, ¿dónde me actúa el ácido valproico, lo que es el valproato? Me va a actuar inhibiendo, a nivel de lo que es la inhibición de lo que es la GABA transaminasa, a ese nivel me va a actuar, y mediante lo que es un bloqueo axonal de los canales de sodio y los canales de calcio, ¿no? Y a ese nivel básicamente me va a actuar GABA. Y como dijimos, es un fármaco de amplio espectro tratado para lo que son crisis de ausencia como fármaco de primera línea. Otro fármaco de amplio espectro, la lamotrigina. Es uno de los mejores fármacos que se tiene hoy en día para tratamiento de epilepsia, ¿no? Es un fármaco muy seguro, que incluso, como vemos acá, los niveles de teratogenicidad no demuestran que haya teratogenicidad, por lo cual es un fármaco muy bueno, muy tolerado por el paciente. Constituye uno de los nuevos fármacos, ¿no? Quizás uno de los problemas sea en la parte económica, su costo, ¿no? Sin embargo, tiene grandes ventajas, ¿no? Incluso para estos síndromes epilépticos que muchas veces son raros, síndrome Lennox-Gastaut, también se ha utilizado la lamotrigina, ¿no? Y para las crisis de tipo parcial también se ha probado el uso de la lamotrigina. Hay que tener cuidado con algunos efectos adversos, como algún síndrome de hipersensibilidad. Sin embargo, hay estudios que han asociado la lamotrigina con aparición de un síndrome de Steven-Johnson y con el tiempo de una necrólisis epidérmica tóxica. Entonces hay que tener muy en cuenta que la lamotrigina, muy buen antiepiléptico, pero la afectación cutánea no hay que perderla de vista, ¿no? Entonces, básicamente la dosis que se va a utilizar, y como dije, su titulación es también muy lenta, ¿no? Su uso crónico, no se sabe cuáles son los efectos adversos de su uso crónico, es por eso otra de sus ventajas exponenciales de la lamotrigina, ¿no? ¿Dónde me va a actuar la lamotrigina? Como bloqueante de los canales de sodio, y obviamente allí me suprimirá las descargas neuronales rápidas, ¿no? Su uso clínico para la gran mayoría de epilepsias parciales, generalizadas, secundarias, primarias, para la gran mayoría la lamotrigina, muy buen antiepiléptico. Siguiente, topiramato. Topiramato es también muy buen fármaco antiepiléptico. Sí tiene lo que es un efecto, si bien es cierto su efecto teratogénico tampoco es muy conocido, no se conoce, ¿no? Si nosotros comparamos topiramato con la lamotrigina, ¿no? Se ha visto en los estudios que la lamotrigina es mucho mejor tolerado que lo que es topiramato, ¿no? Una de las ventajas de topiramato es que tiene una titulación lenta, ¿no? Y obviamente entre sus efectos adversos está lo que comúnmente vemos, ¿no? Puede haber mareos, puede haber lo que son parestesias, dificultad normalmente para hilar palabras, o alteraciones en la piel, ¿no? Como rash, algunas otras alteraciones de tipo gástrico, paciente puede tornarse irritable, ¿no? Las dosis normales para topiramato es de 5 a 9 miligramos por kilogramo, ¿no? Lo que está allí podemos ver. Y como dije, se parece mucho a la lamotrigina, ¿no? Entonces el topiramato lo que me va a hacer es que me va a bloquear los receptores para glutamato, los receptores AMPA. Al bloquearme eso me va a impedir que se dé una respuesta excitatoria excesiva, ¿no? Por parte de lo que es el glutamato, y me va a aumentar los efectos de GABA, que normalmente en la convulsión los efectos inhibitorios de GABA están reducidos,
también el topiramato me aumentará los efectos de lo que es GABA, ¿no? Algunas otras reacciones adversas que dejamos de lado son la sedación, ataxia en estos pacientes, ¿no? Y normalmente topiramato más se utiliza para convulsiones parciales, sin embargo su uso está extendido también para algunas convulsiones generalizadas, ¿no? En general, la motrigina, topiramato, muy buenos antiepilépticos hoy en día usados, ¿no? Y finalmente los fármacos del tercer grupo, donde encontramos todos estos que vemos aquí, ¿no? Una principal mención para las benzodiazepinas, ¿no? Que se dividen en, podemos tener aquí el clonazepam, el diazepam o lorazepam, ¿no? No tienen tan buen efecto de tipo, no son antipilépticos en primer lugar, no tienen tan buen efecto, ¿no? E incluso el problema que tienen, por ejemplo, las benzodiazepinas es el riesgo de adicción que puede soportar lo que es el paciente, ¿no? En cuanto a lo que son los importantes, la etosuximida, tratamiento para crisis de ausencia, ¿no? Es muy importante. Tiene las mismas manifestaciones tanto de tipo dermatológicas como manifestaciones de tipo relacionado con la dosis, como cefalea, sedación, que los anteriores fármacos, ¿no? Su vida media es larga, ¿no? Y su mecanismo de acción es que me va a bloquear las corrientes de calcio, ¿no? De calcio tipo T, que me va a impedir que me va a actuar, como vimos también a nivel presináptico, generándome una inhibición de esta acción excitatoria que pueda traer el glutamato después, ¿no? Su teratogenicidad no se conoce bien y su dosis es la que se muestra en el slide, ¿no? Etosuximida, tratamiento para crisis de ausencia, aunque en nuestro medio dijimos que lo que se usa es valproato, ¿no? Valproato. Otro es acetazolamida, ¿no? Acetazolamida no es tan utilizado, si bien es cierto tiene buena tolerabilidad, ¿no? Y típicamente se utiliza, ¿no? En combinación para crisis de ausencia, crisis parciales, ¿no? O crisis relacionadas ya más con el fenómeno de menstruación, ¿no? Generalmente para lo que se conoce como epilepsia catamenial, ¿no? En cuadros de epilepsia cerca de la menstruación es que se utiliza este antiepiléptico, ¿no? La dosis es la que vemos aquí y hay que tener cuidado con acetazolamida porque sí hay riesgo de teratogenicidad por la utilización de este fármaco, ¿no? Generalmente no se recomienda que sea usada ni con lo que es topiramato ni con cualquier otro fármaco porque puede aumentar sus efectos adversos, ¿no? De acetazolamida. Este es un cuadro resumen donde vemos los fármacos antiguos, no lo que les había dicho anteriormente, y los nuevos que han salido al mercado, cuya principal inconveniente es el costo normalmente, ¿no? Si por ejemplo 100 pastillas de carbamazepina, ¿no? A una persona normal, a una persona de bajos recursos le costaba aproximadamente 15 soles, ¿no? Hoy en día 8 soles costará dentro de los nuevos fármacos antiepilépticos una sola pastilla. Es por eso que siempre yo debo preferir, tanto porque los conozco más como para la comodidad del paciente, los fármacos antiguos y después, si no hay respuesta, recién instituir con fármacos nuevos, ¿no? Estos son algunos otros fármacos para que ya ustedes lo revisen. Tiagabina, vigabatrina, que habíamos hablado de sus mecanismos de acción al inicio, son más para revisar porque no son los usuales que nosotros tenemos para tratamiento, ¿no? Pero sí se existen y sí se utilizan muchas veces en algunos tipos de convulsiones. Por ejemplo, vigabatrina cuando son convulsiones parciales de tipo resistentes, ¿no? En este tipo de pacientes. Los efectos adversos no varían mucho, ¿no? Igual que por ejemplo el felbamato, que ya me actúa a nivel de tipo ya posináptico, a nivel de los receptores glutamato NMDA, ¿no? Posináptico actúa para inhibir que el glutamato siga con una respuesta excitatoria. Como dije, no solo era carbamazepina, sino que existen muchos fármacos anticonvulsivantes que se ha reportado cuadros de anemia plástica, ¿no? Y por lo cual siempre hay que hacer una vigilancia del paciente de lo que es todos los exámenes auxiliares correspondientes, ¿no? Entonces, hemos hablado del más importante en cuanto a estos fármacos antiepilépticos,
anticonvulsivos, ¿no? ¿Cuándo es entonces que voy a utilizar en resumen estos fármacos? Por ejemplo, convulsión generalizada tónico-clónica. Normalmente se podría usar cualquiera de estos, ¿no? Fenitoína, carbamazepina, valproato, cualquiera de estos fármacos se utilizan e irían bien. Pero, por ejemplo, si no hay recursos, bueno, lo que esté a la mano, ¿no? Como fenitoína se puede utilizar. Y si el paciente con fenitoína me hace o sea, llego a la dosis máxima y no me responde, generalmente fenitoína se asocia con lo que es fenobarbital. Fenitoína, fenobarbital se asocian. ¿Y con qué se asocia lo que es la carbamazepina? Con valproato. Carbamazepina se asocia con valproato, eso tienen que recordar, y fenitoína generalmente se asocia con lo que es fenobarbital si no hubiera una respuesta, ¿no? Cuanto a lo que son las otras crisis, generalmente crisis parciales simples o complejas, se utilizan cualquiera de estos fármacos, ¿no? Aunque, por ejemplo, para las crisis parciales complejas, muchas autores recomiendan que el fármaco de base es la carbamazepina, ¿no? Carbamazepina. Entonces, si yo ya tengo un paciente que a pesar de instituir, por ejemplo, primero doy, digamos, carbamazepina al paciente, pero no me responde una vez que ya llega a la dosis máxima. Dijimos que carbamazepina se asocia con valproato y fenitoína con fenobarbital. Si carbamazepina más valproato no dio, yo agrego un tercer fármaco, generalmente los nuevos, ¿no? O el mejor que tenemos hasta ahora, la motrigina. Agrego la motrigina. O si yo tengo un paciente que estaba en tratamiento con fenobarbital y con fenitoína, pero que no me respondió, ahí también agrego la motrigina. Puedo agregar la motrigina, ¿no? Si el paciente aún así no me responde, entonces ya estamos hablando de cuadros de convulsiones de tipo intratables, ¿no? Y generalmente ya se solicita en este tipo de pacientes, por ejemplo, lo que es la hemisferectomía total o funcional, dependiendo de dónde esté la lesión, ¿no? Generalmente ya cuando son cuadros de tipo intratable, recién se recurre al tratamiento de tipo quirúrgico. Y finalmente vamos a hacer unas pequeñas palabras de lo que es estatus epiléptico, ¿no? Si bien no es tanto el tema de anticonvulsivantes, cuando se llega a la parte clínica es bueno tener al menos una idea de qué es un estatus epiléptico. Un estatus epiléptico se define como, su nombre lo dice, por la repetición de lo que son estas crisis epilépticas con un intervalo muy libre entre ellas, sin una recuperación de la conciencia, o unas crisis que son de forma continua por al menos con una duración de al menos 30 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir estatus epiléptico? Son crisis continuas, ¿no? Son crisis continuas o convulsiones aisladas, pero de repetición, en los cuales va a haber alteración de conciencia durante casi todo el periodo, ¿no? Durante este estatus epiléptico vamos a ver que el estatus epiléptico como tal incluye numerosos subtipos como son por ejemplo la convulsión generalizada e incluso algunas variantes de tipo no convulsivas, ¿no? Tradicionalmente se había estimado que aproximadamente una convulsión debe durar entre 15 y 30 minutos para que cumpla los criterios de estatus epiléptico. Hoy muchas literaturas dicen que 30 minutos, ¿no?, es el tiempo de corte para hablar de lo que son estatus epiléptico. Entonces, para cuando yo tengo un paciente que tiene este tiempo de evolución desarrollando una convulsión, lo que se recomienda es un manejo desde el minuto 0, ¿no? Entonces, el manejo que se da en estos pacientes tiene que ser desde el momento que yo ya diagnostico que es un estatus epiléptico. ¿Y cuáles son desde el minuto 0 lo que yo tengo que hacer? Lo primero que yo tengo que hacer en el minuto 0 es asegurar las funciones vitales del paciente, ¿no? Asegurar las funciones vitales, luego alguna vía intravenosa de gran calibre, ¿no? Y obviamente tengo que sacar muestra de sangre, gases arteriales y ver los niveles de anticonvulsivantes que tiene el paciente.
y monitorizarlo. Generalmente podemos hacer un electroencefalograma, ¿no? A partir del minuto 2, ¿no? En el minuto 2, generalmente yo tengo que hacer una infusión de suero fisiológico en este tipo de pacientes, ¿no? Y puedo dar lo que es un bolo de 50 mililitros de glucosa al 50% y tiamina 100 miligramos intravenosa, ¿no? Es el minuto 2. El minuto 0 básicamente es control de funciones vitales, ¿no? Y sacar algunos exámenes, así como también muestra de sangre, gas arteriales y la vía intravenosa. En el minuto 2 lo que es la infusión del suero fisiológico, y a partir del minuto 5, esto es lo que me sugiere, este está en la última edición de Harrison, en la edición 19, que me sugiere minuto 5 benzodiazepinas por vía intravenosa, ¿no? Ya sea lo que es el lorazepam, que es lo que normalmente se utiliza, o midazolam, pero generalmente lo que es el lorazepam, ¿no? Si con el lorazepam yo veo que el fenómeno continúa, yo puedo ya asociar lo que son drogas de tipo antiepilépticas por vía intravenosa, ¿no? Lo que yo generalmente puedo dar es fenitoína, ¿no? 20 miligramos por kilogramo de peso, o también lo que es el ácido valproico, el valproato, también se puede asociar, ¿no? Cualquiera de estos, o fenitoína, o lo que es el valproato, o lo que es cualquier otro que es el levetiracetam, que también se puede dar, ¿no? Según lo que sugiere Harrison. Entonces, si yo distingo que es una crisis de tipo generalizada, ¿no? Lo que tengo que hacer subsecuentemente es que establecer que es ya de carácter refractario lo que es este estatus epiléptico, y esto se ve entre los 30 minutos hasta las 48 horas, y aquí se da midazolam de tipo intravenoso, ¿no? En las dosis que se encuentran aquí, y lo puedo dar asociado, ¿no? O lo puedo dar solo. Si lo doy solo, doy el midazolam solo en este caso, y si lo doy asociado, lo asocio con lo que es el propofol, 2 miligramos por kilogramo de peso, ¿no? Esto es lo que hago. Si la crisis en cambio fue una crisis de tipo focal, pero bueno, en este caso todavía le ponen compleja, o fue una crisis de tipo mioclónica, ¿no? Puedo dar lo que son antiepilépticos vía intravenosa, se puede dar, y cualquiera, ¿no? Ácido valproico, o bueno, valproato, lacosamida, puedo dar también levetiracetam, ¿no? O puedo dar lo que es otros fármacos como el topiramato, la pregabalina, cualquiera de esos, ¿no? Y luego recién iré a dar el tratamiento que se daba de frente en las crisis de tipo convulsivas, ¿no? Una vez que doy acá, si el tratamiento sigue siendo refractario, ¿no? Si el tratamiento sigue siendo refractario, entonces ya pienso en dar dosis de pentobarbital en ese tipo de pacientes, y si ya pasaron más de 48 horas, ya pienso en otro tipo de fármacos, ¿no? Fármacos anestésicos, o ya lo que es lidocaína, verapamilo, magnesio, inmunomodulación, para corregir a ese tipo de pacientes. Estatus epiléptico es un cuadro grave, ¿no? Que yo tengo que actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque se va a acompañar de daño celular en la región del foco epiléptico, ¿no? Entonces debe ser tratado con gran velocidad, ¿no? Por medio de las estrategias que se han descrito. Bueno, esto más o menos es para que tengan idea de lo que es un estatus epiléptico y cómo actuar frente a él, ¿no? Y esto sería todo por esta clase. Gracias.